asado negro. Ok, por fin el asado negro. Antes de empezar, haz un ejercicio. Busca historia de asado negro en internet. No pierdas el tiempo. Hay no menos de 20 versiones distintas. Leyenda, dícese de una señora que quemó una carne, entonces para arreglarla hizo no sé qué cosa. Cuentos, mentiras directamente. En fin, que es un plato muy rico, muy representativo de la gastronomía venezolana, pero pocos han investigado y entonces dicen cualquier cosa. En esta historia hay hasta un polaco metido ahí en el asunto. He aquí el resultado de mi investigación. ¿Tú sabes quién inventó el asado negro? La cocina a gas. Esto fue el sabor de la historia. Creo que tengo que pagarle más a los guionistas. ¿Cuál es guionista, estúpido? Si tú trabajas solo en este programa. Pues sí, así de sencillo. La historia de hoy estará buenísima. Quédate hasta el final para que no te la pierdas y te enteres de dónde viene este plato que todos amamos. Es raro encontrar a alguien que diga, no, yo no como asado negro. Si quieres saber la receta, ve directo a este link que aparecerá aquí arriba. Si por alguna cosa no apareciera el link, porque hay algunos televisores inteligentes que no salen nada de estas publicidades, que si link y esas cosas, al final de este video saldrá un recuadro donde podrás ir directamente a la receta. Y si no quieres esperar al final, puedes teclear directamente asado negro Daniel Nazón. A los que se quedaron, bienvenidos a un capítulo más del sabor de la historia. Hoy, el asado negro. Cuenta la leyenda que en la era colonial las familias de alcurnias, entre las que estaba la Bolívar y Palacio, degustaban platillos exquisitos. Sí, eso debe ser verdad, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy? Pues absolutamente nada. En serio, el asado negro es un plato relativamente joven en la historia. Sí es verdad que pertenece al renglón de los estofados, que desde hace siglos son carnes cocinadas a fuego moderado y por largas horas para romper o desnaturalizar las fibras musculares de piezas muy resistentes o muy duras. Y que a su vez, y por ser músculos muy usados por el animal, son carnes muy magras, con muy poca cantidad de grasa. Lo que resulta en carnes un poco secas y que tengamos que acompañar con salsas muy espesas, aterciopeladas y en grandes cantidades. Bueno, de ahí salen los grandes estofados. Sin embargo, si queremos entrar bien en esta técnica culinaria, estofar, debemos ir a la etimología de la palabra. Su raíz es, como todos sabemos, francesa, étouffer, que a su vez deriva de étouffer, que significa asfixiar o asfixiado. Y esto no es más que una metáfora de cocinar completamente tapado, asfixiar la pieza. Esto permite concentrar el calor usando los vapores que desprende la cocción y evitar resecar carnes con menor calidad por la ausencia de grasa en su interior o por ser músculos muy usados por el animal, como lo dije arriba. Hablemos de su aparición en la comida venezolana. Este plato tiene grandes historias, especulaciones, leyendas, que si lo comió Bolívar o que si lo trajeron los españoles. En fin, en realidad debemos hablar un poquito de la dotación de las cocinas de mediados y finales del siglo XIX, tanto a nivel de ingredientes e influencias como de artículos físicos en la cocina, lo que es la mal llamada comida mantuana. Hay todo un tema con este término, que si es la comida de la colonia o es la comida de los conquistadores. Hay quienes se la adjudican a la mezcla de las dos. Y están los que dicen que son los platos servidos en las altas esferas hacia principios del siglo XIX. Estos son los que están más cerca, pero a ese cuento le falta un pedazo. El término mantuano
lo usó por primera vez el señor Ángel Rosenblatt en 1946 para referirse no a platillos de comida, ni siquiera era un término gastronómico. Mantuano fue el nombre que le dieron las familias de clase media a los grandes cacaos de Caracas. Los grandes cacaos eran las familias adineradas que llevaban el negocio del cacao en Venezuela. Era nuestro petróleo antes de que el petróleo de verdad fuera descubierto y negociado. Y el término mantuano se refería a una manera de vestir de estos grandes hacendados, en especial las mujeres que llevaban un manto, mantuano. Algo que quisiera destacar es que este señor Rosenblatt era polaco. Sin embargo, su travesía por América Latina, Argentina, Bolivia y luego pasó a Europa a vivir en España, y su posterior nacionalización en Venezuela lo convirtió en un filólogo venezolano. Fundó la cátedra de filología en la UCB, donde ya era profesor de castellano y latín. Escuchaste, ¿no? Profesor de castellano, pero era polaco. ¿Pero qué es filología? Pues filología, según la RAE, es el estudio de los textos escritos con la finalidad de reconstruir el verdadero sentido con el que fue escrito, dejando a un lado la interpretación personal. De sus estudios surgió la siguiente conclusión: Venezuela siempre fue una nación que por su clima privilegiado hacia el siglo XIX comenzó a recibir una influencia europea importante, entre las que incluía, por supuesto, a gente que venía de allá, la arquitectura, el transporte con tranvías y trenes, en su vestimenta y, por supuesto, en su gastronomía. La influencia francesa estaba muy arraigada en los paladares de las alcurnias de la época. Pero para hablar de su origen tenemos que definir cuáles son las cosas mínimas necesarias para hacer un asado negro: un corte magro de carne y un largo proceso de cocción. Fin. Pero hacia 1800 todavía seguíamos cocinando con leña y con querosén en su versión, la más moderna. Las primeras estufas a gas aparecieron a finales de ese siglo, entre 1885 y 1890, pero solo en restaurantes y cadenas hoteleras de cierto prestigio, ya que todas estas cocinas eran grandísimas y carísimas. No fue sino hasta 1900 cuando comenzaron a usarse en las casas y que la gente ya podía contar con una cocción constante, fluida y a temperatura estable. Coincidencialmente, comienza a reseñarse el asado negro en publicaciones, revistas, recetarios como los llamados platos de resistencia y menús en hoteles y restaurantes a partir de esta fecha. Digamos que fue una conjunción de hechos: una cocina que podíamos dejar encendida y a fuego bajo por horas, ingredientes que estaban llegando de Europa, una comunidad carnívora como lo es la venezolana, un gusto por los platos dulces y salados, buenos cortes de carne de res y la presencia del papelón como el vehículo que le da personalidad a casi todos nuestros platos. Es algo que más temprano que tarde terminaría por surgir, como en efecto lo hizo. A diferencia del pabellón criollo, que lleva caraotas y que la carne es deshenebrada para rendirla, el asado negro fue un plato de difícil acceso a las clases sociales de bajos ingresos, ya que las cocinas de gas no eran económicas y el gas era distribuido en bombonas especiales solo en la capital, y al principio estas no eran ni económicas ni fáciles de transportar. Además de que comprar un trozo de carne de ese tamaño y luego picarla en algunas ruedas para la comida no era una opción óptima para alimentar a familias numerosas. Es aquí donde aparece la palabra mantuano.
las comidas que ameritaban mucha cocción o de ingredientes caros, solo los mantuanos podían acceder a ellas. Y bueno, alguien en alguna parte después de 1946 unió los dos cuentos y ¡pum! Comida mantuana. Este plato sí que es venezolano auténtico y más específicamente caraqueño. Es un plato con técnicas culinarias complejas. Hacer un asado negro y que te quede bien supone saber cocinar. El clásico "ya te puedes casar", que es una frase muy machista y además chocante. Pero hay que contextualizar esta frase. En la época, una de las cosas que debía saber una mujer antes de casarse era cocinar. Yo lo cambiaría hoy en día a "ya puedes consentir a tu novio o novia", o consentir a tu esposo o esposa, o consentir a tu mamá o a tu abuela o a tu abuelo. El asado negro corre por los hogares y restaurantes venezolanos por el mundo. Es una divisa gastronómica que nos permite mostrar a quien lo prueba por primera vez cómo es nuestra idiosincrasia, a qué saben las manos de nuestras abuelitas, cuál es el sentido de nuestros chistes o la dulzura de nuestros besos. Con este plato, le demostramos al mundo cómo podemos llamar negrito a alguien sin que esto sea una ofensa. El asado negro es el sinónimo de buenas noticias, de tenemos visitas, de viene gente que queremos y mucho. Es la máquina del tiempo que te traslada inmediatamente a esos rincones de tu memoria donde quisieras estar, que acorta distancias, que reconcilia, que forja amistades, que despierta hambres y que las duerme también. Haz un asado negro y verás que tu día y el de los tuyos tiene otro color, otra textura, que valió la pena vivir ese día y los que vienen. Gracias por compartir conmigo este momento efímero por si no vuelves a saber de mí. Aquí en este link vas directo a la receta y aquí un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho y si es de tu agrado. Esto fue El Sabor de la Historia.